En esta exposición les hablaremos sobre la arqueología histórico-cultural, la cual estudia a las sociedades del pasado desde sus restos materiales. Para dar inicio, quiero citar al novelista y político francés André Malraux. La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida. La arqueología histórico-cultural es un enfoque que busca reconstruir las culturas del pasado a partir de sus restos materiales, como cerámicas, herramientas y otros objetos. Parte de la idea de que cada cultura posee características propias que pueden identificarse y agruparse, formando lo que se conoce como culturas arqueológicas. Su principal interés es clasificar estos objetos, establecer cronologías y explicar cómo se difundieron las ideas y tecnologías entre distintos pueblos, ya sea por migración o contacto cultural. Fue fundamental en el desarrollo de la arqueología. Este enfoque ha sido criticado por centrarse más en describir que en explicar las causas profundas de los cambios culturales. Es una corriente teórica predominante entre 1910 y 1960 que estudia las sociedades del pasado a partir de los restos materiales. Este enfoque busca definir grupos culturales específicos y sus orígenes, basándose en la distribución de dichas evidencias en el espacio y el tiempo. Es importante tener en cuenta que este enfoque no estudia directamente a las personas, sino los objetos que produjeron, es decir, el conocimiento del pasado se construye a partir de esas evidencias materiales que funcionan como una representación de las actividades humanas. A partir de esto, su objetivo principal es identificar lo que se conocen como culturas arqueológicas, entendidas como conjuntos de objetos similares que aparecen en un mismo espacio y tiempo y que se asocian a un grupo humano. En cuanto a cómo lo hace, este enfoque se basa principalmente en el análisis de los materiales. Para ello, utiliza la tipología, que consiste en clasificar los objetos según características como la forma, el tamaño o la decoración. Por ejemplo, si en distintos lugares se encuentran cerámicas muy parecidas, se puede pensar que pertenecen a una misma cultura. También emplea la cronología, que permite organizar estos objetos en el tiempo, estableciendo cuáles son más antiguos y cuáles más recientes. Esto ayuda a reconstruir la secuencia de los cambios culturales. Además, analiza la distribución espacial de los objetos, es decir, en qué lugares aparecen con el fin de ubicar las culturas en el territorio y entender su expansión o sus relaciones con otros grupos. A partir de estos análisis, la arqueología histórico-cultural explica los cambios culturales principalmente a través de la difusión, es decir, la transmisión de ideas o técnicas entre distintos grupos y en algunos casos por medio de migraciones. En general, este enfoque se caracteriza por organizar el pasado en culturas a partir de los objetos, centrándose en su clasificación y ordenamiento en el tiempo y el espacio. Máximos expositores. Wilhelm Schmidt fue un etnólogo, lingüista e historiador alemán. Fue un misionero católico, lo que influyó mucho en la forma en la que observaba la religión y la etnología. Estudió en la Universidad de Berlín, fue profesor en la parroquia de San Gabriel en Modin, fundó la revista Anthropos en 1906, fundó el Instituto Anthropos en Modin, que después fue trasladado a St. Agustín, y en 1939 impartió clases en la Universidad de Friburgo. Fue una figura clave para el desarrollo de la etnología y el estudio comparado de las religiones. Es considerado padre del enfoque histórico-cultural y es reconocido por introducir una nueva visión en un tiempo donde reinaban las visiones religiosas. Pedro Bosch Gimpera, arqueólogo y filólogo español, fue una figura clave en el desarrollo de la arqueología histórico-cultural en España, influido por el difusionismo y el estudio de las culturas a través de su cultura material. En su obra, Etnología de la Península Ibérica, describió las culturas prehistóricas y protohistóricas, con el fin de identificar etnias o culturas mediante objetos y restos materiales. Inició sus estudios principalmente en Derecho y Letras, en Barcelona, pero en 1911 viajó a Berlín, donde decidió formarse también en arqueología gracias a la influencia de un profesor. Allí descubrió el valor de la prehistoria española y consolidó su interés académico. A sus 20 años recibió la propuesta de integrarse en el Servicio de Investigaciones Arqueológicas bajo ciertas condiciones, compartir el puesto y completar su educación en arqueología e historia. Durante una visita a Erlangen, el contacto con Schulten despertó su interés por la paleoetnología y la formación de los pueblos, tema central en su obra. Además, fue discípulo de Schmidt, donde marcó su enfoque teórico, basado en el idealismo histórico, la relación entre cultura material y etnicidad y la importancia de las migraciones e invasiones en la configuración de las culturas.
Bere Gordon Childe, considerado uno de los pioneros en la arqueología, durante los años 30 impulsaba la arqueología no solo como la descripción de objetos, sino como la interpretación de estos. Nacido en Australia, se formó en la Universidad de Sydney. Desde temprano se interesaba por la arqueología indoeuropea y desarrolló una carrera académica en instituciones importantes del Reino Unido. Ocupó cargos relevantes como bibliotecario del Real Instituto Antropológico de Londres y catedrático en la Universidad de Edimburgo. En 1930, sus publicaciones transformaron la forma de entender la tecnología y marcaron un cambio en la arqueología. Posteriormente, dirigió el Instituto de Arqueología en la Universidad de Londres. Era influenciado por el marxismo. Childe amplió el enfoque histórico-cultural al proponer que los cambios culturales no se explicaban solo por migraciones, sino por factores ambientales y específicamente económicos. Defendía que las grandes revoluciones prehistóricas se debían a cambios en la economía, las cuales modificaban la organización social y política de una sociedad determinada. Julio Martínez Santaolalla, arqueólogo español. Se formó en Madrid, Barcelona y Valladolid, donde se licenció. Discípulo de Pere Bosch-Gimpera, participó en el desarrollo del enfoque histórico-cultural, aunque con una orientación más ideológica. A diferencia de Bosch-Gimpera, simpatizó con el nazismo, lo que a su vez influía en su interpretación arqueológica. Defendía que las culturas de la Edad del Hierro en la península ibérica formaban una única etnia hispánica, minimizando influencias externas, principalmente las semitas, para sostener una visión racial de la historia. En 1922 ingresa en la Sociedad de Antropología, Etnografía y Prehistoria. Entre 1921 al 31 estuvo en la Universidad de Bonn. En ese mismo año permaneció varios años en Alemania, donde mantuvo contacto con Gustav Josina. Allí se vio influenciado por sus teorías sobre los indoeuropeos y por el contexto ideológico del nazismo, desarrollando su interés por las poblaciones preceltas y celtas en la península ibérica. Tras la Guerra Civil, fundó la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, consolidando su influencia en la arqueología española. Graham Clark, arqueólogo británico. Durante los años 30 y 50, como muchos de sus colegas, no estaba satisfecho con la arqueología del momento, que se basaba en la descripción. En su obra, Arqueología y Sociedad, argumenta la importancia en las economías prehistóricas y en la del medio ambiente. Al igual que otros histórico-culturales, era pesimista en cuanto a las posibilidades de la disciplina, aunque pensaba como Childe y Taylor al plantear que los aspectos económicos podían dirigir al conocimiento, ya que dejaban una huella material. Se formó en Marlborough College y en Peterhouse, en Cambridge. Fue primero estudiante de investigación y luego profesor asistente de arqueología en 1930 hasta el 46. Tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en profesor universitario de arqueología. En el 52 fue nombrado como catedrático de arqueología y etnología hasta el 74. En el 73 fue director de Peterhouse hasta 1980. Era reconocido por su trabajo de campo. En primer lugar fue East Anglia, donde demostró la importancia en la investigación arqueológica de los pantanos de Peacock's Farm. Walter Taylor. Durante los años 50, la arqueología estaba sufriendo un cambio de panorama que consistía en que los arqueólogos ya no tenían la intención de explicar el pasado y solo les interesaba la descripción de los objetos. Muchos arqueólogos estuvieron en desacuerdo. Uno de esos era Taylor, un arqueólogo norteamericano que en su obra A Study of Archaeology hace una mordaz crítica al enfoque histórico-cultural dominante en la arqueología estadounidense. Según él, esta hacía hincapié más en la cronología, la taxonomía y la clasificación de los artefactos, y no ofrecía una visión antropológica más amplia de los procesos culturales, las funciones y los aspectos no materiales. Taylor hace hincapié en la poca o nula importancia a los datos paleoambientales durante las excavaciones y al derroche de los materiales que no se consideraban ni estudiaban. Argumentaba que el objetivo de la arqueología era averiguar lo que los objetos pueden decirnos de las sociedades, ya que reflejaban sus modos de vida, lo que él denominaba como conjuntiva, debido a que el objetivo era comprender de forma integral los aspectos posibles de una determinada sociedad. Taylor obtuvo una licencia de geología de la Universidad de Yale en 1935. De lo cual haría trabajo de campo arqueológico en el suroeste del país. Fue capataz de campo para la Escuela de Campo de la Universidad de Nuevo México en Chapo Canyon y en 1943 obtuvo su doctorado en antropología en la Universidad de Harvard.
Nuestra investigación aprendí que la arqueología histórica cultural fue clave para organizar todo el caos de objetos del pasado y darle sentido, pero se queda un poco corta porque se enfoca demasiado en clasificar y no tanto en entender por qué realmente cambian las culturas. Es como armar un rompecabezas sin preguntarse del todo qué historia hay detrás de cada imagen.